no vamos a tomarnos el protocolo, ese protocolo lo vamos a leer personalmente, pero sí vamos a resaltar que Manuel Filomeno nos envía 3 libros, es una tríada, y ya hemos estudiado la transición planetaria de pasta a pasta. Y el segundo libro, El amanecer de una nueva era, ¿ya lo estudiamos? También. De pasta a pasta. Y este es el tercero de ese grupo, ¿verdad? Que se llama Perturbaciones Espirituales. Cuando nosotros hemos estudiado los libros anteriores, Manuel Filomeno nos está brindando la información de lo que sucede a nivel espiritual en las diferentes casas, en los diferentes núcleos espíritas serios dedicados al bien. Entonces, lo que él nos está dictando pareciera que no tuviera nada que ver con las actividades nuestras, y resulta que tiene todo que ver, porque estamos en una casa espírita en donde el conocimiento nos ha dicho que hay trabajadores que llegan 2 horas antes de la programación que tenemos establecida en cualquiera de las actividades, que estas entidades espirituales disciplinadas y amorosas que llegan 2 horas antes limpian a nivel fluídico con vapores y con éteres especiales los ambientes y los esterilizan, como si estuviéramos en una clínica, porque aquí se van a dar pases. ¿Y qué es el pase? Una transfusión de nuestros fluidos del mentor espiritual a través de un equipo encarnado que pone lo mejor de sus sentimientos. Y en esa actividad del pase, yo quiero aprovechar para ampliar ahí un poquito, hay 2 fases. Quizás el paciente tiene los ojos cerrados y no se da cuenta. Hay 2 fases. Una fase es de limpieza y otra fase es de despertar. Una fase es de limpieza y la otra de donación. En esa limpieza, ¿qué limpiamos? Lo que está sucio. Se nos retiran fluidos deletéreos. Quiero saber si todos saben que tenemos una hilera en la línea media de centros neurofluídicos energéticos que se llaman, digamos usando la palabra sánscrita, se llaman chakras. Sí sabemos eso. De la cabeza al coxis, por decirlo de alguna manera, tenemos esa cadena de centros neurofluídicos que se alimentan del sistema nervioso, que es el nuestro físico, pero que tenemos un cuerpo periespiritual llamado periespíritu, donde desembocan esos centros como unas boquitas de campana, y por allí absorbemos todo si no nos ponemos vigilantes. Si pasamos por la esquina allí donde toman cerveza y nos detenemos a pensar, con estos calores qué rico sería una cerveza, yo enseguida absorbo todo ese fluido de lo que es en ese ambiente donde venden la cerveza. ¿Qué puede haber allí? Además de lo que consumen y pagan, hay espíritus tomando también fluidos alcohólicos. Están allí invadiendo ese ambiente. Yo paso cerquita, me antojo mentalmente y a mí me mandan mi sorbeteada de cerveza. Y yo voy con mi fluido alcohólico a la casa, o incluso con ganas de tomar. Y eso sucede con otras actividades nuestras, si no tenemos la vigilancia. Eso se da a nivel de la comida y a nivel de la sexualidad y a nivel de los celos, de la envidia y de todas nuestras pasiones. Entonces, cuando nosotros no vigilamos, nos ensuciamos. Entonces, llegamos al centro espírita y la idea es educarnos, limpiarnos, fortalecernos y comprender la tarea del equipo espiritual que se desenvuelve aquí por una designación que hace el Maestro Jesús. Este libro empieza con esa intervención
se llama Intercesión Providencial, en donde Manuel Filomeno de Miranda va a describirnos cómo se organizan las tareas en los núcleos espirituales y cómo se diseminan en todos los niveles de las actividades de una casa espírita y el peligro que estamos corriendo cada uno de nosotros por las debilidades que seguimos manteniendo, por el poco esfuerzo que hacemos por mejorarnos y por la falta de amor fraterno. Entonces vamos a entrar en la temática y nos hace una descripción que me recordó mucho las de Amelia Rodríguez. Nos hace una descripción de una noche estrellada en un cielo turquesa donde los astros titilan y en un recinto muy hermoso y especial con una cúpula de cristal se aprecia la belleza del firmamento y el salón amplísimo se va llenando, van llegando entidades espirituales. Recordemos que estamos en un plano espiritual, es la descripción que hace Manuel Filomeno, y van llegando muchas entidades espirituales porque se va a conmemorar una efemérides, hay una fiesta, y esa conmemoración se va a hacer con la presencia de una embajadora, digamos, de una mensajera del Maestro Jesús, un espíritu de un nivel evolutivo altísimo, tiene que ser, es decir, mucho más elevado que el nivel en donde se encuentran reunidos estos espíritus dirigidos incluso por Manuel Filomeno de Miranda. En ese salón y en esa, digamos, hablemos como de esa casa espírita, a nivel espiritual hay un administrador, hay un vigilante, hay todas las entidades trabajando, así como ustedes nos ven a nosotros aquí, son una réplica de lo que hacemos aquí, todo el mundo con una responsabilidad, haciendo lo que le corresponde, allá en mucho silencio, con una melodía, y él describe con un canto de aves sutilísimo, la noche, la luz plateada, el canto de las aves e incluso coros de niños entonando alabanzas a Jesús, alabanzas al Señor, hasta que llega el momento en que el salón, a la hora en punto, el salón está repleto, llenísimo, y se presenta esta señora embajadora, este ser espiritual, quien tiene cualidades notables como la humildad, la cortesía, la amabilidad, la sutileza. Si ustedes quieren, me ayudan y me dan todos los adjetivos que puede tener un ser espiritual de esta altura. Y ella saluda, lógicamente ella saluda con muchísima devoción y respeto a los directores de la casa. Ella viene de un nivel mucho más alto y nos dice él que después de presentar a la honorable señora, cuya aura resplandecía con tonalidades diamantinas, lo que demostraba su nivel evolutivo, el hermano Ovidio, que es el administrador, manifestó que se trataba de una servidora cristiana desde hacía muchos siglos, quien durante la existencia del santo de Asís, ¿quién es el santo de Asís? Francisco de Asís. Entonces, este ser trabajó en la senda cristiana en ese siglo, siglo XII y siglo XIII. Y se había sacrificado en la orden de las clarisas a fin de mantener la pureza de las enseñanzas, preservando los votos, miren los votos: caridad, pobreza, humildad, entrega absoluta a Jesús y mucha cultura, mucho estudio. Entonces era un ser
que desde el siglo XII venía cultivando todos esos valores. No le gustaban los elogios, dice, son elogios que incomodan, muy común en la convivencia terrenal. Aquí si no nos elogian nos resentimos. Allá no, le molestan más bien los elogios. La biografía estaba despojada de las alabanzas dispensables y era fiel a la talla moral de la bendita entidad. Entonces, en esos momentos, cuando ella ya se va a dirigir al público, saluda de esta manera: la paz de Jesús sea con vosotros. No voy a leer todos los párrafos, voy a resaltar algunos párrafos porque tenemos que salir puntuales y respetar la disciplina de la hora. Entonces, después que hace ese saludo, dice: vengo en nombre del amor no amado. ¿Quién es el amor no amado? Jesús. A rogaros ayuda para la comunidad cristiana espírita que en este momento experimenta severas pruebas. Ella le está pidiendo al grupo espiritual, a esa comunidad inmensa espiritual, que nos ayuden a nosotros los encarnados que estamos tratando de salir adelante, de vencer nuestras imperfecciones y de vencer de alguna manera la adversidad que genera esta doctrina. Porque continúa diciendo: el amor a Jesús ha provocado en todas las épocas de la humanidad invariablemente la ira de los adversarios. Recordemos cuando Él vino, ¿cómo fue tratado? Calumniado, perseguido, lo hicieron preso, lo desangraron, lo deshidrataron, no le dieron comida ni agua, lo azotaron, lo burlaron, e incluso hay un pasaje que cuando Divaldo lo contó la primera vez se me quedó, me impactó, y cuando lo repite me impacta igual, y es que estando el Maestro Jesús con sus manos atadas, le pusieron un manto rojo burlándolo como rey, lo coronan con las espinas, con la corona de espinas, y uno de los soldados lo abofetea. Y el maestro le dice: ¿por qué me pegas? Es decir, ¿por qué razón le pegó? Ya lo han abofeteado, lo han coronado de espinas, lo tienen maniatado. ¿Por qué me pegas? Y nos dice Divaldo que ese soldado enloqueció, porque esa voz, esa palabra, ¿por qué me pegas?, lo atormentó por el resto de su vida. Entonces, pegarle a alguien que no se puede defender, en este caso era Jesús, pero pasémoslo a las relaciones de la comunidad nuestra. Pegarle a alguien, atacar a alguien que no se puede defender es una cobardía. A un adulto mayor, a una persona indefensa, vulnerable, es una cobardía. Así sea un ladrón, lo que fuere, que no se pueda defender, es una cobardía. Entonces, cuando ella nos está hablando y nos dice que la ira de los adversarios de la verdad ha surgido invariablemente en todos los tiempos, y nosotros tenemos toda una historia, unos 21 siglos de historia de la nueva era o de la era cristiana, donde encontramos la persecución, las mismas cruzadas que por ambición, que peleaban en las cruzadas. Por eso, el santo Arial, que ahí habían, Grial. Bueno, yo tenía entendido que eran tesoros materiales por los cuales
se ponían la cruz de Jesús en el brazo y salían a caballo y espada a matar para conseguir aquello. Incluso hubo un papa que, quitándose sus vestiduras, se ponía su vestido de soldado y cogía su caballo, cogía su espada y salía exactamente a asesinar, si era preciso, para conseguir los tesoros que pertenecían en ese momento a la iglesia y eran la causa de las disputas. Entonces siempre ha sido así. Quienes sienten temor del maestro y atacan con ferocidad a sus seguidores, con la ilusión de que al matar sus cuerpos aniquilen también sus ideales. Eso fue lo que no pasó con los primeros cristianos, que sabían que iban conducidos como corderos a las arenas del circo a ser devorados por las fieras, creyendo que matando el cuerpo se eliminaba el ideal por Jesús, y para ellos la gran sorpresa era que llegaban cantando al circo, llegaban cantando y se entregaban con sumisión. Eso es ser sumiso realmente. Entonces, ¿había fe en la vida futura? Sí. ¿Había confianza en las palabras de Jesús, en las promesas, en las bienaventuranzas? Sí. Entonces, nos dice esta señora en ese discurso, y lo tomamos también para nosotros, que las fuerzas del mal son faltas de juicio y son furiosas ante el aumento de aquellos que se vuelven adeptos a la doctrina del Consolador. Es decir, que mientras nosotros en Barranquilla llevamos más de 20 años, Obreros tiene como 5 o 6 años, pero Mies de Amor es mayor que la sociedad. Yo vine con mi mamá cuando ella se iniciaba y ya Mies de Amor estaba fundada. Álvaro Velilla y todo el grupo ese. Y qué dificultad para abrir un centro espírita. Y en cambio vemos algunos sectores que tienen hasta 2 iglesias por cuadra. En un barrio hay hasta 4 iglesias cristianas, y dele por allá y métase por allá, y hay dinero, porque como hablaba la lectura de ambientación, había la ofrenda material para sustentar lo material de la casa y los recursos materiales del líder espiritual. Entonces, para nosotros eso no es válido. Para nosotros hay una responsabilidad de otro orden. Entonces, expandir la divulgación de la doctrina espírita tiene dificultades, porque son los trabajadores del mal los que se empeñan en poner todos los obstáculos, y el primer obstáculo lo permitimos nosotros cuando, teniendo que ir al centro espírita, no. Hoy hay lectura del bando y eso va a ser un problema bajar y después para subir, y entonces mejor ahora después de carnaval. Ahí hay una influencia de una entidad inferior y nos pone una traba que nosotros aceptamos, porque ellos están en su deber de cumplir las órdenes del mal, de sus líderes de las sombras. Nosotros estamos en el deber de rechazar eso. Y si venimos el miércoles y de pronto hay una nubecita oscura y una brisa, no, hay un frente frío y va a llover, y no venimos. Es decir, utilizamos la más común de las enfermedades, que es la excusitis, dándole paso a todas las influencias negativas de los adversarios de la doctrina del Consolador. Y dice ella que todos estas hordas de espíritus inferiores se valen de la debilidad moral de muchos que están convertidos y que no han madurado psicológicamente mediante los estudios serios del espiritismo, y aprovechan su insatisfacción y su agresividad para perturbar las filas doctrinarias de modo de crear situaciones embarazosas y de difícil solución, porque atraen a otros faltos de vigilancia que la acción maléfica dispensa. Entonces vamos a buscar apoyo, por ejemplo,
en quien me quede cerca, por ejemplo, Mañe, y yo lo llamo y dice, no, Carmencita, que tengo la gripa y tengo la chikungunya y la no sé qué. Es decir, todo eso también es otra influencia, de manera que si yo estoy fallando, voy a encontrar también fallas en algunos compañeros, porque estamos permitiendo que ese manto nos oscurezca la visión espiritual. Es un ejemplo, mi Maña está bien. Dice que no debe darse en los centros espíritas la intriga y la infamia, porque son armas mortíferas de gran alcance y que son utilizadas para denigrar a los compañeros y poder lanzar unos contra otros con desgaste de energía y de tiempo que desperdiciamos inútilmente. Entonces, cuando tenemos puntos antagónicos y los discutimos, no estamos solos. Hay un tinglado de bolseadores detrás de nosotros, empujándonos a la discusión y empujándonos a la terquedad y a la no comprensión y a romper incluso las relaciones amistosas. Hay que tener vigilancia, ¿verdad? Y ella hace sus paradas y dice, aunque dentro de la doctrina se predique la tolerancia y no la practican, se conservan injustificables resentimientos que son hijos del orgullo dominante y de la presunción enfermiza. Entonces, si hablamos de indulgencia bastante, de caridad, de tolerancia, hablamos de perdón, pero no lo practicamos. Entonces, allí hay una brecha que es aprovechada por los enemigos de Jesús. No son enemigos de Jesús, pero somos los puentes para ellos poder conseguir que el progreso de la verdad y de la moral no avance. Entonces nosotros somos los responsables si ese proceso no se da. Lo entendemos así. Entonces nos dice que atormentados los seres encarnados por las pasiones serviles, transforman los núcleos espíritas que deben estar dedicados al estudio, a la oración, al recogimiento de los sufridores, como santuarios de comunión con el mundo espiritual superior. Los queremos convertir muchas veces en clubes de futilidades, de entretenimientos, de comentarios indecorosos, de convivencia para el placer y de comelonas en común. Eso aquí no se da. Agüita no. Ni que haya plata. No, porque aquí la comelona no es ni comelona, el almuercito de los adultos mayores. Pero ojo, que nosotros no podemos permitir que se pierda la responsabilidad del estudio, de la oración, de la atención a los sufridores y mantener el núcleo espírita como un santuario donde nosotros vamos a ayudar realmente y vamos a tener esa preocupación por parte de los que nos han asignado, porque cada centro espírita, cada núcleo espírita tiene un equipo espiritual asignado, y cada grupo espírita con su equipo espiritual de trabajo se subdivide. Los trabajadores de la asistencia social son diferentes a los trabajadores de la asistencia espiritual a través de los pases, y son diferentes a los trabajadores de mediunidad en los diferentes cursos, y son diferentes a los trabajadores de los tratamientos físico-espirituales e incluso de las charlas doctrinarias y de las charlas que se hacen para reforma íntima. Cada tarea tiene un grupo asignado que dependen del grupo espiritual que comanda la Casa Espírita Sendero de Paz, con un director por encima. Jaime, ¿sí o no?
Así es, bueno. Digo Jaime porque Jaime conoce a todas esas entidades. Bueno, entonces se va sustituyendo paulatinamente, cuando no tenemos la vigilancia, se sustituye la seriedad del mensaje con el anecdotario, grosero y vulgar, de doble sentido, lo que deja dolorosas frustraciones en aquellos que buscan el centro espírita con sufrimiento, con amargura, con el corazón herido y con la mente atormentada. Entonces, la seriedad del mensaje que nosotros estudiamos aquí, llámese el libro de los espíritus, llámese Evangelio, llámese la Génesis o del Este, no podemos mezclarlo con los cuentos personales y decir lo que me pasó de una manera chistosa. No somos los autores de la doctrina, somos estudiosos o estudiantes de la doctrina, y tenemos los autores bien clasificados de Kardec y los seguidores que la amplían. Entonces yo no puedo ejemplificar. Yo ahora, si puse un ejemplo de Divaldo es una voz autorizada para se estaba refiriendo sobre la doctrina, sobre cuando Jesús le dice al soldado, ¿por qué me pegas? Es decir, no había razón si estaba golpeado, pegado, ensangrentado y amaniatado. ¿Por qué de repente me pega? Y el hombre no le contestó, dio la espalda. Y después Divaldo nos contó que ese soldado se perdió y se enloqueció, porque el eco de esa voz y de esa pregunta lo atormentó y lo persiguió siempre. Entonces, como si no bastara esa conducta reprochable de parte nuestra de hacer aquí anécdotas personales o cosas de doble sentido, medio vulgares, que hieren realmente al hermano que viene buscando auxilio, socorro y comprensión. Si eso no es suficiente, dice, la irrespetuosidad aumenta y la desconsideración por los humildes se convierte en un comportamiento natural que carece de comprensión y de misericordia hacia los hijos de Jesús, que Él mismo nos confió para que cuidáramos de ellos. Entonces, cada ser humano que atraviesa el umbral de la casa espírita buscando una atención fraterna, una información o un deseo de hablar de un tormento, de un problema de salud o emocional, de pareja, del trabajo, de dinero, de lo que fuera, es un hermano nuestro que ha sido conducido hasta aquí porque su guía ha movido los hilos para que llegue a esta casa donde debe ser recibido con amor, con dedicación. Y los problemas de nosotros, que también los tenemos, los hacemos así como las bolsas de basura que están afuera, los dejamos afuera envueltos y los cogemos cuando ya nos vayamos para la casa. Nosotros no podemos poner por delante, nosotros los trabajadores de esta casa y de las casas espíritas, no podemos poner por delante nuestra problemática. Tenemos que despojarnos de todo eso para poder atender a los que aquí lleguen en busca de una orientación, de una catarsis, de un deseo de hablar. Muchos pacientes con solo expresar la problemática se alivian. Y vamos a ver la importancia, porque también en el Amanecer de una Nueva Era vimos cómo cuando un paciente entra a la charla con el adoctrinador o con el que le hace la atención fraterna, cómo enseguida el equipo espiritual que ya está aquí con anterioridad, que sabe que ese ser va a cruzar la puerta, cómo de inmediato empieza a trabajarle con pases directos, a limpiarle los centros, para que se muestre realmente la problemática escondida, porque muchas veces el paciente no sabe realmente por qué es que sufre, no sabe realmente por qué reacciona. En el caso que vimos del Amanecer de una Nueva Era, era una hija que estaba embarazada de la que había sido su madre y quería abortarla para mantener su trabajo
de meretriz, donde el dueño de la casa de citas lucraba de lo económico y del cuerpo de ella. Y con el único que no se cuidaba era con el dueño del negocio. Y el hijo era de él y él se lo niega. Entonces, para poder mantener ese trabajo, ella busca, convencida de que la salida es el aborto, pasa por esa casa donde pasaba todos los días y nunca había visto el letrero. La casa de la caridad, no sé qué. Y por un impulso entró. Pero el impulso, ¿quién se lo da? Su guía espiritual. Y mientras en esa atención fraterna dice, expresa algo de su aflicción, ella queda como semidormida y allí comienza el tratamiento espiritual para ella. Entonces es tan importante que todos los que estamos aquí hoy sentados entendamos que aquí en esta casa nosotros no podemos venir a chismosear, a criticar, a hablar de la reina del carnaval, ni siquiera hablar del equipo del alma, nada, ni del partido político que nos jala. Aquí hay que hablar de Jesús siempre y del prójimo que nos necesita, de la preparación que estamos haciendo, estructurándonos para poder, de esa manera, poder dar una palabra acertada y poder tener la asistencia espiritual en el momento de atender a alguien. Porque cuando yo personalmente atiendo a un paciente, yo no sé cuál es el problema hasta que comienza a hablar. Y casi nunca comienzan a hablar del problema. Comienzan por el alrededor. Es la víctima, a mí me pasó esto, a mí me hicieron esto, a mí me hicieron lo otro. Yo dejo que hable, hasta que yo encuentro, y en ese momento yo siento la intuición del por qué. La razón está dentro del paciente. Y empezar a trabajarlo, orientarlo y a vincularlo con el estudio del Evangelio, del Libro de los Espíritus y con el estudio de las obras esclarecedoras, que son muchísimas las que tenemos. Es decir, ser prudente. Hay que ser prudente. Porque si vamos enseguida por primera vez viene, no es que tuve una vida pasada por un criminal. No, primero que... Una persona que viene que ayudarla y usted le va a decir, a aplicarle la ley de causa y efecto como un juez, simplemente se devuelve. No lo ayudamos. No lo ayudamos, porque tenemos que escuchar. El buen psicólogo escucha. Tenemos que escuchar hasta llegar al punto clave y no se nos pase. Y entonces comenzar a conducirla, el diálogo, a conducirlo hasta llegar al punto donde pueda sentir confianza. Más aún, muchos de los que aquí han llegado traen una fe religiosa que no acepta la reencarnación. Entonces yo no le puedo enseguida decir, pero tú crees en la reencarnación, porque eso te pasó por vidas pasadas, que fuiste esto. Lo mato y se va. Lo perdemos. Solamente hablarle de Dios, del amor, de la justicia divina. Y si tú crees en Dios y en su justicia, esto que te está pasando no te lo puede estar mandando nuestro Padre, que es todo amor, todo misericordia. Aquí tiene que haber, y yo lo voy llevando a la conclusión de que hay una causa que la hemos generado nosotros. Y que si no nos acordamos en esta vida de que hayamos hecho algo para merecerlo, entonces te tienes que comprar el Evangelio y tienes que venir los días tal y tal que estudiamos el Evangelio para que escuches y entonces abrirle el campo que la doctrina ampliamente puede enriquecer a esa persona. Y les cuento algo, antes que se me pase. Yo he recibido pacientes que lo primero que me dicen es: yo soy católico. ¿Está bien? Magnífico. Magnífico, porque el católico cree en Jesús, el católico es cristiano y nosotros también. ¿Ya? Entonces yo los pongo en el común denominador de la creencia en Jesús. Y no voy a combatirle su creencia. No se la voy a combatir. Aquí atendimos a un muchacho y la mamá es testigo de Jehová. Pero ¿quién puede con el amor de la madre? Los testigos de Jehová no le curaban ahí.
Incluso lo llevaron a otra creencia, nada. Le dijo, donde yo asisto, tal y tal y tal. Llévelo, y lo atendimos. La señora vino, el muchacho fue tratado, recibió pase, mejoró y se desapareció. Y como a las 3 semanas o 4 semanas me llama la mamá. Ay, entonces ahora ya me volvió otra vez. Tiene que seguir viniendo, mi doña. Él apenas se tomó, como quien dice, la primera pastilla. Él tiene que seguir el tratamiento. Aquí hay muchas otras cosas. Y la señora volvió con el hijo. Yo sabía que era testigo de Jehová, pero ella no me lo dijo, me dijo, voy a ir. Y entonces yo no la puedo coger a cuello corto, no. Le dijeron, yo quiero que usted entre para que escuche lo que yo hablo con él. Pero yo quería era que ella me escuchara. Y yo supe llevar la conversa hasta que ella me dijo, yo también quiero un tratamiento perfecto. Tiene que venir hasta las 6 de la tarde, escuchar la charla, recibir el pase, 2, 3 semanas, y yo la programo. Yo la veo aquí y la anoto. Y así fue. Entonces, sin violentar las creencias, uno tiene que ser respetuoso, porque más que todo somos hermanos, bajo la creencia que Jesús nos dejó de un Padre único, de nuestro Padre Celestial. Y aun cuando cada uno milite en la creencia que más se acomode a su nivel evolutivo, eso no nos da a nosotros el derecho de creernos más ni con la verdad absoluta. Tenemos una porción de verdad, como cada cual tiene una porción de verdad. Y la verdad absoluta es Dios. Entonces siempre con lo que nosotros tenemos y con lo que estamos convencidos es que nosotros vamos a seguir adelante. Vamos con unos 2 últimos párrafos para hacer los pases. Ella suspende, respira, el público en silencio, como ustedes están así, asimilando la enseñanza. Y ella dice, iniciada la gran transición planetaria, nosotros estamos en un planeta de... ¿Ah? Pero estamos ya en transición. Ya nosotros estamos en transición a mundos de regeneración. Entonces, en ese tránsito hay algo importante. Y también me lo había dicho Divaldo hace muchos años, como 10 años quizás. ¿Por qué tenemos tantos hermanos violentos, asesinos, déspotas, criminales? ¿Por qué el mundo está lleno de estos elementos que son nuestros hermanos? Y aquí nos dice ella, la mensajera de Jesús, que todos ellos están saliendo para tener su última oportunidad de rectificar. Y si no, automáticamente al desencarnar, ¿para dónde van, Jaime? Para otra casa planetaria, acorde al nivel de su rebeldía. Pero eso es automático. Eso no hay que pedir visa, ni permiso, ni hay que comprar pasaje. Eso es saliendo del cuerpo físico, no aprovechó esa oportunidad y ¡shum!, aparece en un planeta mucho más atrasado que nuestro planeta cuando comenzó, donde su inteligencia, su soberbia, su prepotencia la tiene que reducir para trabajar en su propio beneficio y en beneficio de los que le acompañan. Entonces, esto es importante, porque cuando todos estos periodos que estamos viviendo, digamos, nos gastamos mucho tiempo esperando cuándo será que sacan a este hombre de aquí, cuándo será que vivimos con una ansiedad, porque no, tranquilo, el gobernador es Jesús y los equipos de trabajo están en todo el planeta haciendo lo suyo, brindándoles oportunidades, pero ninguno se va a quedar. Y prueba de ello fue el antecesor del presidente que tiene Venezuela. No se sabe cómo es, pero gordo y todo se fue.
gordo y rozagante, y se enfermó y se fue. No se sabe si fue de verdad una enfermedad o si fue un asesinato, no se sabe, hay mucha intriga al respecto, pero a nosotros eso no nos incumbe. Nos incumbe saber que nadie se va a quedar, así como no se quedó el Maestro Jesús, el que se podía quedar. Él estuvo con nosotros después de su martirio, después de su aparición en cuerpo fluídico, estuvo aproximadamente 40 días presentándose en recintos cerrados, acompañando a los apóstoles a Emaús, reuniendo a los ancianos, y delante de los ojos de todos ellos ascendió a las esferas espirituales más elevadas. Entonces nadie nos vamos a quedar. Lo que tenemos es que procurar tener listo el tiquete para volver a la tierra. De regreso. Exacto. Y para reencarnar en el grupo familiar que queremos, donde están los afectos nuestros, donde hoy esos hijos y nietos puedan ser nuestros abuelos, porque en ese eje familiar queremos reencarnar, en esa Barranquilla linda o en esa Cartagena, en la fantástica Cartagena, o en Bogotá o en Medellín, Cali, o nos queremos ir a otro país, pero en la tierra, con nuestros afectos. Y para eso hay que trabajar en la bondad, en la caridad, en la tolerancia, en todo aquello que permita a los trabajadores espirituales hacer bien esa labor. Y nos dice, pues vamos a terminar, que la tribuna espírita, este atril viejo y maluco, pero esta es la tribuna nuestra. La tribuna espírita no es un podio para disputar la exaltación del personalismo, ni un instrumento para la proyección de la mezquindad del aplauso. Voy a preparar bien mi clase, no porque voy a dar lo mejor de mí, sino para lucirme y para que cuando yo termine me diga, uy, estuviste súper, la mejor, la aprobación. Para eso no es este atril, sino para saber estudiar y saber compartir lo que asimilamos en estas enseñanzas. Y nos dice también que conociendo las debilidades morales de quienes allí se presentan, aquí en el atril, los adversarios espirituales los siguen y los inducen a compromisos afectivos ilusorios y a desgastes sexuales derivados de la fascinación que ejercen en las personas viciosas con mentes invigilantes y pervertidas. Entonces ellos conocen cuál es mi debilidad y la de cada uno. ¿Quiénes? Los adversarios. Y nosotros tenemos un libro que nos enseña mucho al respecto, y es Aconteció en una casa espírita, en donde cada uno de los trabajadores tenía su punto flaco y por ahí atacaban a cada uno en diferentes formas. Pero había uno que su debilidad era el sexo, y le presentaban imágenes, los adversarios espirituales, de aquellas mujeres todas voluptuosas, y los estimulaban. El medium caía, y el medium dejaba de hacer cadenas, dejaba de recibir las entidades, iba a su casa y soñaba con la dama, que era una proyección ideoplástica de los enemigos del espiritismo y de enemigos de él. Pero ¿qué había que hacer? Curar esa pasión, saberla trabajar, saberla curar, saberla sublimar. Entonces, dentro del mal del carácter que a veces tenemos, ese orgullo calladito, a veces no hablamos, pero es de puro orgullo. ¿Para qué? ¿Para qué voy a decir nada? Mejor no quedo callado. Yo me guardo mejor eso. Eso es un orgullo calladito, y eso explota cuando llega el momento en que los mismos adversarios nos inyectan ese fluido candente que no lo soportamos en el corazón, y en vez de responder tranquilamente explotamos con un grito. Eso nos hace daño. Eso es un deterioro a todo nuestro sistema nervioso y a nuestro sistema neurofluídico y a nuestros chakras, y nos ensuciamos totalmente y nos incapacitamos más aún. Bien, entonces
nos dice ella que en diversas comunidades espirituales cercanas a la tierra se instalan grupos de auxilios. No lo olvidemos. Y se designan servidores especializados en las tareas para el enfrentamiento que ya se está produciendo, porque se van a dar obsesiones masivas, como una contaminación, como una epidemia. Y vamos a encontrar grupos que los obsesores, el obsesor espiritual cae, no solo, cae con su equipo y atacan familias, incluso los jóvenes de la misma familia, o equipos en el lugar de trabajo, o mejor dicho, ellos hacen fiesta con los encarnados invigilantes, y todo ese proceso de obsesión masiva o de obsesión colectiva necesita y requiere de una preparación especialísima. Y a nivel espiritual, los trabajadores nos van a dar a todos los grupos espíritas serios las herramientas y el conocimiento en los capítulos que vienen aquí, para que nosotros nos sigamos reformando, nos sigamos entregando con abnegación, con humildad, con una entrega sincera, y podamos ser elementos valiosos en la tarea de desobsesión de la casa espírita. Claro. Esta enseñanza yo les pregunto no a los trabajadores que tenemos acá, al público allá general, digamos allá al señor José, allá a mi amada Kelly, en fin, general. ¿Esta enseñanza les sirve a ustedes? Sí, claro. ¿Ah? Sí. Claro que sí. Porque ustedes están asistiendo a esta casa espírita. Y ustedes son los primeros que deben saber que aquí nosotros no hacemos actividades arbitrariamente, que tenemos una directriz espiritual, que tenemos unos libros que nos preparan para eso, y que tenemos problemas, claro, y tenemos también un trabajo personal para poder, como equipo, como cuerpo colegiado que somos en los grupos mediúnicos, tener la responsabilidad de sacar adelante estos procesos y rescatar la salud integral de los que aquí lleguen buscando ese auxilio. Entonces, ustedes deben saber eso. ¿Sí o no? Es así, tenemos que saber eso. Entonces compartimos todo este conocimiento. Aquí está el libro. Ya para terminar, ella dice: el Señor es nuestro comandante y nos invita a la gran batalla de la luz para disipar las tinieblas, del perdón que sustituye a la venganza, de la pureza y de la humildad en lugar de la lujuria y la prepotencia. Es decir, reforma moral. Que Él mismo nos impulse y nos conduzca son nuestros fervorosos votos para todos. En ese silencio espontáneo, luego llega el coro de los niños. Hay lágrimas de felicidad porque la enseñanza baja de la corazón al corazón, y hay un sentimiento de júbilo y de gratitud por nuestro Padre Creador, y de preocupación a consecuencia de los dolorosos fenómenos que se puedan dar dentro de la comunidad encarnada. Este discurso de esta embajadora de Jesús, dice Manuel Filomeno, nos enriqueció de paz y de plena confianza en el futuro. Ella, cautivante, gentil, se despide, pero pasa a nivel espiritual a un salón más pequeño. El grupo se va disolviendo en abrazos y lágrimas, con compromiso de trabajar muy duro en los diferentes grupos que les toquen, pero los trabajadores, digamos líderes, los más comprometidos trabajadores van a tener una reunión aparte con ella, y es allí donde termina este capítulo, y en esa reunión ella les va a dar pautas a los trabajadores desencarnados para que ellos puedan transmitirnos en las sesiones mediúnicas a los trabajadores encarnados
los comportamientos y las responsabilidades que hemos abrazado antes del renacimiento de estas vidas. ¿Estamos? Ahí me dice que esta enseñanza baja de la razón al corazón. Ahí. Y suben las lágrimas de emoción. Y nos vamos comprometidos con estudiar el Evangelio, comprometidos con poner en práctica las clases que hemos recibido, ya sea de reforma íntima, de los estudios que se hicieron previos en las semanas anteriores, del Evangelio los martes, los miércoles o los sábados, y a tener mucho cuidado con lo que vamos a aprender con este libro, que es un poco más profundo, pero igualmente comprensible para mantenernos vigilantes con los ataques que vamos a recibir, porque los vamos a recibir, y saberlos frenar. Vamos bien. Bien, cerramos.